¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? Vamos a abrir la Biblia, hermanos, la palabra del Señor, en un pasaje muy conocido, Evangelio según San Marcos. Vamos a leer Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, versículo número 46. Es un pasaje conocido, hemos reflexionado en más de alguna oportunidad, pero Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros, hermano. Usted viene con el deseo de que Dios le hable, hermano. Se lo hemos pedido y recuerde que si le pedimos algo al Señor, Él lo dará. Bien, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, he querido leer este pasaje de la Escritura, que es un pasaje muy conocido, como lo mencionaba. Es un pasaje donde nosotros encontramos muchas enseñanzas para la vida práctica, para la vida del cristiano, para la vida del creyente. Lo primero que quiero mencionarles, hermanos, es que este pasaje de la Escritura son de los pocos pasajes que nosotros encontramos que están figurados dentro de por lo menos 3 evangelistas. Mateo añade que eran 2 ciegos, y por eso hay una cierta contradicción, es lo que algunas personas piensan, que porque Mateo dice que hay 2 ciegos, es el mismo relato, y añade ese significado del por qué estaban 2 ciegos. Marcos añade el detalle que era un ciego, pero también alude al nombre de ese ciego, que por cierto se le da el nombre de Bartimeo. El Evangelio de Lucas también nosotros encontramos esta porción, específicamente en Lucas capítulo 18, versículo 35. También Lucas le da el nombre de Bartimeo, y por eso encontramos este pasaje de la Escritura con esos aspectos principales. Lo más, hermanos, especial de esta porción es de que, para amarrar las 3, es que no hay contradicciones. Y por cuestión de tiempo no voy a narrar cada una de ellas, pero sí se las voy a dictar para que ustedes lleven a reflexión lo que quiero mencionar. Esta porción que hemos leído en Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52, está reflejado también en Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34. También está reflexionando Lucas en el capítulo 18, del versículo 35 al 43. La mayoría de personas piensan que hay contradicciones dentro de este mismo pasaje. Primero, porque se menciona más de un ciego. Mateo dice que eran 2 y que estaban en la entrada de Jericó y que estaban mendigando. Lucas también añade el detalle que solo era un ciego, pero que también, oiga bien, que también se le da el nombre de Bartimeo. Lo especial que hace esta porción es que no hay ninguna contradicción. Las personas piensan que hay contradicciones. Al contrario, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. ¿Están acá, hermanos? Y la sanidad de este hombre ciego llamado Bartimeo, lo que nos refleja es la importancia, oiga bien, la importancia de poder nosotros buscar bajo un esfuerzo, bajo una óptica cristiana, lo que Dios desea para cada una de nuestras vidas.
Sin temor a equivocarme, yo sé que cada uno de los que estamos en este lugar, en esta tarde, viene con un propósito en esta tarde a esta iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual de alguna manera usted está en este lugar? Ninguno pensaría que ninguno está acá porque no había nada que hacer en la tarde, hermano, y pues nos venimos. Yo creo que todos venimos bajo una óptica principal. Y la óptica principal es que Dios esté dando su bendición sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, para encontrar las bendiciones de parte de Dios, encuentro por lo menos varios aspectos en esta porción de la Escritura, específicamente en Marcos, que es la que nos ocupa. ¿Qué es lo que hizo Bartimeo para entregar de alguna manera lo que él tenía y para recibir lo que Dios le quería dar? Veámoslo, dice el versículo 46, entremos en detalles. Entonces vinieron, dice, a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, y ahí estaba, Bartimeo el ciego. Pero oiga, si vamos a sacar cada versículo, vamos a sacarle provecho, veamos por qué dice que vinieron a Jericó y salieron de Jericó. Usted conoce que Jesús tenía sus 12 discípulos, sus 12 seguidores, pero también muchas personas que creían en él andaban con Jesús, le seguían a Jesús. Donde quiera que él iba, ahí habían personas. En esta oportunidad se nos dice que estaban específicamente en la entrada. Entonces vinieron a Jericó, pero que al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Lo primero que usted debe de tener en cuenta antes de darle los pasos para recibir las múltiples bendiciones de parte de Dios en nuestra vida, lo primero que tengo que decirle es que las bendiciones de parte de Dios se reflejan bajo el tiempo de Dios. ¿Están acá? Porque ¿cómo se lo puedo demostrar? Veámoslo. Dice que vinieron a Jericó, pero que cuando vinieron en el mismo momento, en ese mismo versículo, en ese mismo contexto, está diciendo que salieron de Jericó. Si Mateo, como lo narra, y ya le di las citas, las referencias, otras referencias escriturales, como lo dice Mateo, que cuando entraron estaba también este ciego Bartimeo, entonces cobra tanto valor esto que quiero mencionarle. ¿Por qué el Señor no se advierte cuando entró a Jericó que estaba este ciego llamado Bartimeo? ¿Por qué todo lo que aconteció lo hace cuando sale el Señor? Pregúntese. ¿Cuántos creen que Dios sabe todas las cosas? Enfoquémonos en que los ciegos dan pasos inseguros, los ciegos no saben dónde de alguna manera caminar. Ellos logran desarrollar el sentido del olfato, el sentido del tacto, de tal manera que esos son las ayudas porque no pueden visualizar. Si a eso le añadimos que Bartimeo, cuando el Señor se le acerca y le pregunta ¿qué es lo que quieres que te haga?, él le dice que recobre la vista. O sea que Bartimeo en alguna oportunidad de su vida había visto, había logrado ver la luz de un nuevo amanecer, había disfrutado de los océanos, de los mares, de las estrellas, de la luz, del sol. Pero por alguna razón la Biblia no nos da más referencia, pero que estaba ciego. Y lo que él quería era que se le recobrara la vista. Entonces, al tener eso en cuenta, ese detalle, ¿por qué menciona el versículo 46 que el Señor entró con sus discípulos, pero que en el mismo después salió? Yo no sé cuánto tiempo pasó dentro de la región de Jericó, pero sí se nos dice que entró y que cuando salió está este acontecimiento. Entonces, antes de desarrollarle los puntos principales para recibir la bendición, permítame insistir en este detalle. Las bendiciones de Dios no van a llegar en el momento que usted las espera, en el momento que usted las desea. Las bendiciones de Dios a favor suyo van a entrar en el tiempo de Dios. ¿Por qué no le dio la sanidad a Bartimeo cuando entró a Jericó? ¿Por qué se la dio hasta que salió? Si cuando entró también estaba mendigando. Eso me hace pensar, mis queridos, que
es cuando Dios desea bendecirnos. No es cuando usted se desespera, no es cuando usted patalea, relincha contra Dios y le dice: Señor, bendíceme ya. O sea, no es en su tiempo, mis queridos, es en el tiempo de Dios. Aquel estaba mendigando junto al camino. No solo era ciego, estaba mendigando. Y ahora se nos da mayores referencias. Siempre en el versículo 46. Abra su Biblia, no la cierre. Él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba, ¿qué dice? Sentado junto al camino mendigando. Usted sabe que la situación para un ciego no es fácil. Para una persona que no puede ver, que no tiene el sentido en sus juicios cabales, pensemos cómo son. Yo le aseguro, no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto se va la luz en su casa en la noche, mande alguno de su familia, grita. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque estamos acostumbrados a la luz y de pronto nos da miedo, entramos en pánico. No se alarme, no se sienta mal. Los mismos discípulos, cuando estaban en aquella embarcación y la tempestad arreciaba fuerte, los mismos discípulos dijeron: es un fantasma el que viene caminando. No podían visualizar bien realmente quién venía caminando. Era Jesús. Usted conoce la historia. Pero ¿qué quiero destacar con este detalle? Que definitivamente la situación, óigame bien y présteme su atención, la situación para Bartimeo realmente era difícil. Hagamos una prueba. Voy a mandar a llamar un diácono y una diaconisa acá y les vamos a vendar los ojos y vamos a ver cuánto logran avanzar. ¿O quién se ofrece para eso? Yo le aseguro, es difícil. Una persona ciega realmente es difícil. Hay algunas personas que logran acostumbrarse a andar con un bastón, voy a decirlo, y usted lo puede ver por las calles. Pero ¿qué es lo que encontramos en esencia en este pasaje? Si para recibir las bendiciones de Dios tenemos que esperar el tiempo de Dios, hermanos, yo no sé cuánto tiempo usted lleva pidiendo por alguna bendición de parte de Dios. Aquí, por lo menos en este pasaje, no se nos dice cuánto tiempo Dios obró en la región de Jericó, no se nos dice. Entonces, si no se nos dice, yo no puedo ponerle numeración al tiempo que Dios le va a dar a usted para que usted sea bendecido. Usted puede ver que otras personas son prosperadas. Usted puede ver que otras personas son bendecidas. Pero por más que usted doble sus rodillas, lleva años sin ver la luz de un nuevo amanecer, sin que el sol de justicia aparezca sobre su vida y pueda haber una recompensa para su corazón. Pero eso me hace pensar y poder decirles a ustedes: no se desespere, no es a su tiempo, es al tiempo de Dios. Entraron en el mismo tiempo, por lo que va a narrar, dice, salieron de Jericó. ¿Cuánto tiempo es? No sé, así que siga pidiendo a Dios. Versículo 47. ¿Están acá? Entramos a los detalles. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel lo que tenía, lo que había desarrollado era eso, oír. Había oído que hace un rato, minutos, meses, años, si usted quiere. Porque recuerde que el Señor ejerció su ministerio por 3 años y medio. Yo no sé cuánto tiempo realmente se tardó Dios en entrar y en salir de Jericó. Lo que sí se nos dice es que en ese momento, contra todo pronóstico, oyendo, dice, oyendo, no tenía otra opción, solo oír. Oyendo que era Jesús Nazareno, empezó a dar voces, empezó a gritar. Lo que Bartimeo tenía era específicamente que Jesús, había un tal Jesús. Ese tal Jesús, muchas personas le seguían. Habían niños, habían jóvenes, habían adultos. Y como si eso fuera poco, este tal Jesús había emprendido libertad para muchas personas. Había promulgado que personas le siguieran a él. Este tal Jesús era de alguna manera una persona que podía ayudarle en su necesidad. Cuánta agonía no tenía Bartimeo como para pensar que este Jesús podría librarle. Él no había visto de alguna manera con sus ojos cómo Dios sanaba.
no sabía, no podía ver. Él no podía visualizar, no podía comprender cómo Jesús sanaba o obraba a favor de las personas. Pero lo que sí había desarrollado es que decían que un Jesús nazareno podía ayudarle, podía liberarle, podía hacer que sus ojos cobraran vista. Cuando él oyó eso, yo me imagino que cuando entró Jesús, aquel empezó a dar voces. Cuando salió de Jericó, después de haber hecho el Señor lo que tenía que hacer en Jericó, nuevamente en el versículo 47 dice que oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Número uno, para que usted reciba las bendiciones de parte de Dios, llámele a Dios. Insista con Dios. Insístale a Dios. ¿Qué es lo que encontramos acá? Que él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay personas que quieren recibir la bendición de Dios, pero no van delante de la persona adecuada. Van delante de los hombres, y los hombres le pueden prometer, pero le pueden fallar. Bartimeo se estaba acercando a la persona correcta, a la persona que tenía la llave del éxito para su vida. ¿Qué digo la llave del éxito para su vida? Tenía la forma perfecta para que él pudiera recobrar la vista. Oiga, yo no sé usted cuánto tiempo usted ha anhelado de parte de Dios una bendición, y se agrava más la situación porque usted sabe que Dios le prometió algo y que Dios no se lo ha dado. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que usted insista, llámele, insista con Jesús. Dice aquí que Jesús gritaba: Jesús, hijo de David, versículo 47, ten misericordia de mí. Ahora vea el 48. Y muchos que dice, no están leyendo, hermanos. ¿Qué dice el 47? Y oyendo que era Jesús, dice el 47. Pero el 48, muchos que dice, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y decía: hijo de David. Muchas personas se acercaban, había multitudes que seguían a Jesús. Habían 12 discípulos también, pero los que iban con Jesús le decían a Bartimeo: Bartimeo, cállate, y lo tocaban. Como no podía ver quién le había pegado, como no podía saber Bartimeo quién realmente lo estaba callando, muchas personas querían callarle. ¿Cuántas personas no quisieran que tú no fueses bendecido de parte de Dios? Pero a la hora, mis queridos, de recibir la bendición de Dios, insístale a Dios, llámele, insístale. ¿A qué lo reprendían y le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Cállate, Bartimeo, cállate. Los mismos discípulos callaron, estaban callando. ¿Qué haces tú cuando en las primeras de cambio no se te dan las cosas en la vida espiritual? ¿Qué haces tú? Si algo tenía Bartimeo, es que él insistía. Es que él sabía que el que estaba pasando por ahí era Jesús, el Hijo de Dios. Si algo tenía Bartimeo, es que él sabía que él podía darle la sanidad, aunque él no había visto, aunque él no podía visualizar. Entonces él se aferró a esa promesa e insistió. Si usted que me escucha en este lugar ha recibido promesa de parte de Dios para su vida, yo le digo: insista, llámele a Dios, que a su tiempo Él dará la respuesta para su vida. Pero llámele, insístale a Dios, refúgiese en los brazos de Dios. Llega un momento determinado que los mismos seguidores de Cristo como que le están dando patadas a Bartimeo y le dicen: Bartimeo, cállate. Aunque usted lo callen, aunque usted lo reprendan, usted acuda a aquel que hizo los cielos y la tierra. Versículo 49. Oiga, ha insistido tanto Bartimeo para que entonces, versículo 49,
Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Oiga, hermano, cuando dice acá que entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, la primera vez, les soy honesto, que leí este versículo me chocó. ¿Cuántos saben que Dios sabe todas las cosas? ¿Sabía Dios que Bartimeo era ciego, sí o no? ¿Por qué no va Jesús si él era ciego? Si ha insistido tanto, ¿por qué no es Dios que va y busca al ciego Bartimeo? ¿Por qué dice la Escritura que mandó a llamarle? ¿Están acá, iglesia? Dice que mandó a llamarle, y como si eso fuera poco, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. No solo me admiró este versículo, que el Señor lo manda a llamar. El Señor no va hacia donde está el ciego. Y como si eso fuera poco, aquellos obedientes discípulos le fueron a hablar. Y la Biblia no registra que los discípulos le dieron la mano y trajeron al ciego. ¿Sabe qué veo ahí? Que para que nosotros recibamos las bendiciones de Dios, sí debemos llamar, insistir, pero también usted tiene que dar ese paso, venir. ¿Están acá? Aquel ha insistido. ¿Por qué Dios no se acerca al ciego? Si era ciego, da pasos inseguros, realmente no sabe dónde está el maestro, sabe que va pasando por ahí porque hay ruido de multitud. ¿Por qué en ese momento, mis queridos, se acerca Dios, se detiene y manda a llamarle? No sé cuánto de distancia había, pero mandó a llamarle. Yo no sé si fue Pedro, fue Juan, fue el que usted quiera, pero la cosa es que mandó a llamarle. Ese mismo que mandó a llamarle le dijo estas palabras: ten confianza, levántate, te llama. No le dice: dame tu mano, te voy a llevar donde el maestro. Le dice: levántate, hombre, ya insististe tanto, pero ya molestaste al maestro, pero ni modo, te manda a llamar, levántate, vaya donde él. ¿Por qué? Porque ese es el segundo paso. Usted tiene que venir. ¿Están acá? Usted tiene que, después de insistir, hacerle caso al maestro. Dice la parte final del versículo 49: levántate, te llama. Aquel viene a Jesús. Si sabía que tenía la respuesta, entonces viene. Versículo 50: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Como estoy dando pasos para recibir la bendición de Dios, los enumeramos. Número 1, llamar. Número 2, venir. El tercero ya lo encontramos acá en el versículo número 50, que dice que entonces él, que dice, arrojando ¿qué? Arrojando su capa. Dice que se levantó y vino Jesús. Ahí le compruebo una vez más que ningún discípulo, ni el mismo Jesús le ayudó. Dice se levantó, no dice lo levantaron. ¿Están acá? Tiempo presente en el verbo. Él se levantó, no lo levantaron. Se levantó y vino a Jesús. Pero antes de venir a Jesús, dice que arrojó algo. Arrojó la capa. Hay personas que quieren recibir la bendición de Dios, están dispuestos a insistir en cada culto, en llamar a Jesús a como dé lugar. Están dispuestos a dar esos pasos necesarios para recibir la bendición de Dios. Vienen a Jesús, pero el tercer paso ya no lo cumplen. Aquel dice que cuando vino a Jesús se levantó. Yo no sé si trastabilló con su bastón, logró levantarse, no lo sé. Lo que sí sé es que se levantó a como pudo. Fue donde Jesús, pero antes de presentarse delante de Jesús, arrojó su capa. ¿Quiere recibir la bendición de parte de Dios? Arroje su capa. Y no estoy hablando de la capa de Superman o de su superhéroe favorito. Estoy hablando del pecado que nos asedia. No, si Bartimeo era pecador,
No, si usted ni se asombre cuando aquí menciona que lo que él quería era recobrar su vista. No estoy tratando de decir que era por medio de un pecado, que ahora él había sido castigado y ahora era ciego, pero había tenido vista. Se lo dejó a su imaginación, bajo su criterio. Pero lo que sí vemos es que para recibir la bendición y la insistencia de aquel, ¿qué fue lo que organizó? Que Dios le escuchara. Oiga, hasta ahorita el Señor no ha hablado con Bartimeo. Hasta ahorita el Señor no ha escuchado específicamente qué es lo que quiere Bartimeo. Antes de entablar una conversación con el maestro, es necesario despojarnos de todo el peso, del lastre que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pero oiga, está hablando de arrojar, de dejar. ¿Qué tienes que dejar? No, mis cositas no me las toquen. No, mis novelitas no me las toquen. No se las estoy tocando. Pero si quiere recibir la bendición de Dios, tiene que dejar el pasado. Tiene que dejar de esas llamadas incoherentes de sus viejas amistades. Tiene que dejar las cosas que usted sabe que a Dios le desagradan. Si de pronto hay cosas que tú sabes que a Dios le desagradan, de eso está hablando ahí. Despójese de eso. Usted puede llamar, usted puede insistir, usted puede venir a Jesús, pero antes de que el Señor le brinde un tiempo para usted dialogar con Jesús, usted tiene que dejar su pasado. El pasado nos va a pasar, valga la redundancia, factura sobre nuestra vida. Hace mucho tiempo atrás, en uno de los países europeos, se mencionó que le denominaron ese día y le pusieron hasta un eslogan. El eslogan decía: tirando la casa por la ventana. Se refería a que las familias de ese país europeo tenían que sacar todos los enseres viejos, específicamente que ellos ya no querían y que ya habían llegado a su nivel, voy a decirlo, de ya no seguir. Era un país pues muy desarrollado, y lo que hacían era precisamente botar. Habían muchos aparatos en muy buen estado, pero como el gobierno apoyaba específicamente ese eslogan, tirar la casa por la ventana, eso precisamente lo que hacían, que por la ventana aventaban las cosas que ellos ya no querían en su casa. Y específicamente lo que nosotros ahora conocemos como el recolector de la basura llegaba a levantar cosas. Camiones llegaban y levantaban. Ninguno de la familia, lo único que tenía que hacer para decir que había desechado esos enseres viejos de su casa era tirarlos por la ventana, cumplir ese eslogan. Y el gobierno inmediatamente se llevaba todas esas cosas. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque tú sabes que hay cosas en tu vida que hay que tirarlas. Y si yo sabía que no les iba a gustar, pero aunque diga amén o no amén, ¿qué cosas son las que Dios te está pidiendo que dejes para recibir la bendición que Él ha prometido para tu vida? Aquel arrojó su capa, se levantó y ¿qué dice? Otra vez se me perdieron. Versículo 50. Y vino a Jesús. Habla ahí de dejar. Versículo 51. Respondiendo Jesús, hasta aquí va a hablar el maestro. Oiga, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Hasta entonces. Pero oiga, después de arrojar su capa, el Señor viene y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Sabía Dios sí o no que aquel era ciego? ¿Por qué le pregunta qué quieres que te haga? ¿Por qué le pregunta? Perdón. Gracias, hermana. Porque desea que le pidan.
Porque al venir acá a un culto como este, tú no puedes estar con los brazos cruzados. Tú no puedes estar sin que una lágrima de bendición de parte de Dios brote sobre tu vida. Mis queridos, lo que Dios más desea es dialogar con cada uno de nosotros. Hasta en este momento está hablando el maestro y está diciendo: oiga, Bartimeo, señor Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Oiga, el Señor no le está preguntando porque no sabía realmente lo que quería. Dios le está preguntando porque deseaba escuchar la voz de Bartimeo. Antes lo había oído gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Ahora no solamente tiene eso, ahora ya está el maestro frente a él, no lo puede ver, recuerde eso. Y aquel le dice: ¿qué quieres que te haga? Y aquel, contra todo pronóstico, que recobre. Sí veía entonces, hubo un tiempo que vio, pero lo que más anhelaba era recobrar esa vista. Maestro, que recobre la vista. ¿Por qué el Señor desea escucharnos a nosotros? Siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que por su propia boca no solamente usted confiese que Jesús es el Señor, sino que Él quiere escucharle a usted. Personas me dicen constantemente: hermano, ore por mí. Por supuesto, yo lo puedo hacer con todo gusto. Pero ¿por qué no ora usted por usted mismo? Si el mismo Dios que tengo yo es el mismo Dios que puede librarle a usted. Entonces, oiga, cuando aquel dialogó, dejó su capa, empezó a dialogar con Jesús. Oiga, hermano, voy a hacer una pausa ahí. Dejemos a Bartimeo y estas referencias escriturales. ¿Usted ha aprovechado esta tarde para dialogar con Jesús? No, pero aquí en confianza, hermano. Dígame la verdad, porque de pronto usted no puede estar en este lugar, pero su imaginación, hermano, anda por muchas cosas, por muchos detractores. La hermana está más preocupada porque dejó la olla de frijoles hirviendo y no hay nadie quien se la pague, y se va a echar a perder los 4 o 5 libras de frijoles. El hermano está pensando: bueno, ¿y si no hubiese venido el culto de la tarde? No, hombre, hubiera tenido la oportunidad de estar haciendo esto y lo otro. ¿Qué es lo que nos deja de lección este cuarto paso? Nos deja de lección que para recibir la bendición de Dios, el Señor quiere platicar con usted. Hermano, esto no es automático. El Señor pudo decirle al nomás, aquel insistió: Jesús, hijo de David, ya sea en la entrada o en la salida, cuando él llegaba a Jericó, y él podía sanarle. Solamente con la insistencia se podía sanarle Jesús. Pero ¿sabe por qué se entabla toda esta conversación? Porque Él desea escuchar su voz. Él desea que por su propia cuenta usted venga, no solamente deposite sus cargas, sino que usted abra su boquita. Les decía a los de la mañana que cuando estamos acá, hermano, usted debe de desconectarse completamente de todo y venir y aclamar alegremente al Dios de su salvación, y despreocuparse de todo, y que el calor, y que esto, y que lo otro. No, yo he venido, yo no sé, dice la alabanza esa, a lo que tú has venido, pero yo he venido a adorar el nombre de mi Dios. Entonces, si tú tienes una necesidad, a buen lugar tú has venido en esta hora. Si tú tienes una necesidad, sépalo desde ya, que si es más difícil que darle la vista a un ciego, Dios en esta tarde lo puede hacer. Solamente abre tu boca y Dios va a obrar. El problema es que queremos que las cosas lleguen porque es culto y Dios va a bendecir. Sí, Dios bendice, pero Dios bendice al que platica con Él, al que dialoga con Él, al que está dispuesto a venir en pos de Jesús. Sigamos leyendo. Versículo 52. Jesús le dijo:
vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Termino con 3 detalles en este versículo 52. Número 1, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Lo primero que al Señor le importaba no era regresarle la vista. Lo primero que al Señor le importaba era destacar la fe que puso en acción Bartimeo al insistir tanto. Cuando aquel ya ha dialogado con Jesús, le dice, oye Bartimeo, vete ya, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Ya ratos Dios te dio la vista espiritual, pero tú has querido caminar con venda en tus ojos y das pasos inseguros, espiritualmente hablando. Pero cuando acá dice que Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista, y dice la parte final, y seguía. Se me volvieron a perder. 52. Y seguía a Jesús, ¿en dónde? En el camino. Último detalle, seguía a Jesús. Aquel comprendió que si seguía a Jesús, la llave para las bendiciones iban a estar al pie de la letra. ¿Por qué insistir tanto? Porque era ciego. Y ahora, ¿por qué seguir a Jesús? ¿Por qué lo siguió? Preguntémonos, hermanos, ¿por qué lo siguió? Porque de eso es para amarrar la aplicación que quiero dejarle. ¿Por qué le siguió? Porque estaba agradecido. Podemos decir muchas cosas que en este momento se le pueda ocurrir, pero la principal razón es que definitivamente Bartimeo no careció de decirle palabras al Señor, de seguirle a Él. Si lo siguió es porque quería estar cerca de Jesús. Si lo siguió es porque de alguna manera sabía que este tal Jesús no solamente iba a recobrarle la vista, no solamente le iba a aumentar la fe, lo iba a seguir bendiciendo. Hay tanta gente en las iglesias que quieren ser bendecidas por Dios, pero no le siguen a Dios correctamente. Y el Señor no es imán para atraer a las personas. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Cuando dice acá que le seguía, hermano, yo me imagino a Bartimeo nuevamente recobrando la vista, saltando de gozo, gritando, siguiendo a Jesús. Es de los pocos, oiga bien, de los pocos que después de recibir su milagro siguió a Jesús. Los demás se quedaron. Bueno, miremos lo de los 10 leprosos. Unos cuantos llegaron a decirle al Señor, agradecerle a Dios. La mujer del flujo de sangre, ¿le siguió a Jesús? No le siguió. Póngale nombre a los milagros que usted encuentra en los evangelios. Son pocos los que siguieron a Jesús. Oiga, mi hermano, si usted ha recibido las bendiciones de parte de Dios, sígale a Él, porque Él tiene la llave perfecta para bendecir su vida, para bendecir la vida de su familia, para darle el trabajo que usted necesita, para fortalecerle en los momentos más difíciles, para darle tanto de lo que usted está necesitando. Y es aquí donde cobra tanto valor, donde el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Oiga, y enseguida aquel siguió a Jesús. Aquel podía empezar a disfrutar, no hombre, si hoy ya recobré la vista, no hombre, entonces me voy a ir a ver el Facebook, me voy a ir a ver esto. Y empezar en otros detractores para su vida. Pero si se ocupó de lo más importante, haciendo referencia a aquel pasaje de las Escrituras que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas vengan por añadidura para nuestra vida. La pregunta sería, ¿cuál es su necesidad? ¿Ya llamó? ¿Ya vino? Bueno, aquí está. ¿Ya dialogó con Jesús?
o se quedó en la alabanza, o salió más de 4 veces al baño que se le perdió el gozo, o lo que es peor, como no trajo el reporte del líder, de supervisor, ahí anda pensando que el coordinador lo va a regañar. Y lo más especial, saber que cada oportunidad Dios desea dialogar con cada uno de nosotros. ¿Ya le dijiste al Señor tu necesidad? Tengo buen tiempo en esta hora. Póngase de pie. Póngase de pie. Aquel le dijo: maestro, que recobre la vista. Vete entonces. El Señor le dice, puesto de pie, oiga esto, el Señor le dice: vete. Bartimeo no se va. El Señor le dice: vete, Bartimeo, tu fe te ha salvado. Pero ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Le siguió. Ni a Jesús le hizo caso, en el sentido de que el Señor le dijo: vete, ya tenías lo que querías, ya tuviste lo que me estabas pidiendo, Bartimeo, ya te voy a recobrar la vista. Y no solo te doy la vista, tu fe te ha salvado, te doy la salvación. ¿Cuántos Dios acá nos ha dado la salvación? Ha tributado a ti el honor, la alabanza. Tú has dado bendición, Dios ha bendecido increíblemente tu vida, pero últimamente no le has seguido como Él lo desea. ¿Por qué dejaste? ¿En qué estación de tu vida dejaste de dialogar, de percibir el poder seguir a Jesús y no desmayar? Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojitos y levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo en esta hora. Con sus ojos cerrados, piense. ¿Qué tendría que decirle al Señor usted si este día Dios le dice que puedes dialogar con Él infinitamente? ¿Qué tendrías que decirle? Si tuvieras una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué tendrías que decirle? Bartimeo sabía que tenía solamente una oportunidad: cuando entraba en Jerusalén o cuando salía de Jerusalén. Y él aprovechó. Él aprovechó la única oportunidad que tenía para recibir lo que estaba pidiendo. Por eso gritó tanto. Y el Señor tenía la llave. No se equivocó. ¿Por qué dejaste de insistir? ¿Por qué dejaste de llamar? ¿Por qué dejaste de dialogar? Si Él en este momento tiene todas las bendiciones para tu vida, si Él tiene toda una gama de oportunidades para tu corazón, si Él tiene toda una multitud de seguidores, pero Él quiere escucharte a ti. Si Él tiene una gran multitud de personas al cual bendecir, al cual sanar, al cual obrar, pero quiere escuchar tu voz, pero quiere dialogar contigo, pero quiere que tú te presentes delante del Señor como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que usa la palabra de verdad. ¿Qué le parece si levantas tus manos al cielo? Todos, aunque usted esté en su privilegio, levante sus manos y adórele. Aprovecha esta oportunidad. Y así como suena esa alabanza, yo quiero que usted la entone con todo su corazón. Todo es posible si puedes creer. Una vez más, dígalo. Todo es posible
creer. Vamos, expréselo, Si expréselo. puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, fe mueve la mano. Vamos, levante sus manos y dígaselo con todo su corazón. Vamos, dígalo, dígalo. Su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios, iglesia? Sí, sí, fe, fe, fe. Fe mueve la mano de Dios. En su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer. Mientras mis hermanos siguen entonando esa alabanza, yo quisiera aprovechar la oportunidad para llamar a aquellas personas que últimamente no se han comunicado con Dios, no han dialogado con Él, por la razón que sea. Le invito a que se salga de su lugar y venga aquí al frente. Venga y renueve su compromiso con Dios. Si algo le importaba a Bartimeo, era arreglar cuentas con Dios, arreglando su vida, dejando el pasado, despojando de su capa, del pecado que le asediaba. Se mostró, se presentó delante del Señor. Yo sé que tú necesitas urgentemente platicar con el Señor, pero para platicar con el Señor usted tiene que arreglar su vida delante de Dios. Por eso invito a las personas que se han alejado de los caminos del Señor a que de una vez vengan aquí al frente, que hay una vida ya. Bienvenido. Qué bueno. Pero también hago la invitación para aquellas personas que nos visitan por primera vez y que quizás nunca le han entregado su vida a Cristo. No han comprobado que a través de Jesús, por Jesús, con Jesús, usted puede ser más que vencedor. Lejos de Dios nada podemos hacer, pero por su gracia sois lo que sois. Venga, únase a esta persona. Venga, venga, reconozca que hay otra vida. Bienvenida. Qué bueno, bienvenida. Vamos, sálgase de su lugar. Venga, venga, reconozca que la sanidad interior, la sanidad espiritual. Qué bueno. Hay personas con lágrimas en sus ojos, y eso es bueno, porque Dios tiene cuidado, control de todas las cosas. Si tú te estás hundiendo a causa del pecado, entonces yo te invito, sálgase de su lugar y venga aquí al frente. Deje que el Señor tome control de su vida. Deje que el Señor, el Dios Todopoderoso, venga, le llene de su misericordia, de su amor, de su paz. Porque para el que cree, todo le es posible. Si por alguna razón, si por ventura tú te equivocaste y pusiste la mirada en otras personas, en otros detractores, eso no será la excusa perfecta como para poder buscar la presencia de Dios. Si tú necesitas del amor de Dios, entonces venga de una vez aquí al frente, únase a estas personas que ya están acá de rodillas con lágrimas en sus ojos, poniendo delante del Señor sus necesidades, su incapacidad material. Venga, vamos, venga. Eso es, reconozca su necesidad. Le invito a la congregación, deme un minuto para orar. No hay nada que ver, cierre sus ojos y ore por esa persona, ore por esa vida que en este momento está recibiendo el llamado de Dios, pero que se le ha complicado. ¿Quieres venir a los pies de Jesús? Venga, eso es, venga, qué bueno, que hay otra vida.
bienvenida. Bienvenida a la familia de Dios. Qué bueno. Qué bueno, venga, venga. Refúgiese en los brazos de Dios. Él le ayudará. Aquí hay otra vida, bienvenida. No hay nada que ver, cierra sus ojitos. Hermano, interceda por las vidas. Aquí hay otra vida, qué bueno. Aquí hay otra vida también en el lado de mis hermanas, de las mujeres. Aquí pasa otra vida, qué bueno que hay facilidad de búsqueda a la presencia de Dios. Al terminar esa alabanza vamos a orar, pero quiero dejarle sentada una base. Dios definitivamente que Él no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Si tú quieres ser amigo de Dios en buena hora, venga aquí al frente, vamos a orar por usted. Únase a estas personas, venga, varón, joven, señorita, venga, venga, venga a Él. Te espera tu buen Salvador. Pero si por alguna razón usted dice, no, yo no quiero ser amigo de Dios, bueno, el que se constituye amigo del mundo inmediatamente deja de ser amigo de Dios. Inmediatamente. El que se constituye amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere dar a tu vida. Dios no, Dios quiere dialogar contigo, quiere escucharte, quiere oír tu necesidad. Encomienda al Señor tu camino, vamos, y Él cuidará de tu vida. Caíste, levántate, vamos, levántate. A Bartimeo nadie le ayudó, él por sí solo se levantó y vino a Jesús. No importa si te reprendan, si te callan, no importa lo que las personas digan, lo importante es lo que Dios tiene que decir de tu vida y por tu vida y para tu vida. Hago la última invitación. ¿Habrá una vida más que necesita reconocer su necesidad espiritual? Venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. El tiempo nos está consumiendo. Pero si en este momento todavía estoy insistiendo en el llamado, es porque espero una persona más. Aquí está esta persona, qué bueno. Bienvenida también a la familia de Dios. Qué bueno que aquí hay una vida. Aquí hay otra niña también, bienvenida. Qué bueno. Qué bueno, también de los niños es el reino de los cielos. Qué bueno que hay más sensibilidad en el corazón. ¿Será que es la única persona que esperábamos? ¿O todavía tú sigues luchando bajo tu propio criterio, bajo tu propia óptica? No luchas más, hombre, ven, comprueba por experiencia propia que Dios puede perdonar. Qué bueno que hay otra vida. Qué bueno, bienvenida. Con lágrimas, deleitándose en la presencia de Dios. No, es que en la presencia de Dios hay plenitud, hay gozo, hay salvación. ¿Ya no hay más? ¿Tenemos que orar ya? ¿O necesitas escapar por tu vida? ¿O necesitas correr para decirle a Dios lo que tú necesitas? Y lo primero que el Señor quiere hacer es transformarte, lavarte de su sangre. Con su sangre tú puedes no solamente recibir la sanidad, tú puedes recibir lo mayor de esta vida, el perdón de los pecados, la manifestación de su vida. ¿Ya no hay? Oramos entonces. Levante sus manos al cielo, iglesia, y ayúdeme a orar por estas vidas. Sé que usted estará diciendo, no hay mensaje desapercibido de parte de Dios. Quizás para usted no fue un buen mensaje o un muy buen mensaje, pero si usted está porque desea dialogar con Jesús, levante sus manos y ayúdeme a orar por estas vidas que ahora reconocen su estado, su necesidad espiritual. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por cada una de estas personas que ahora vienen delante de tu presencia con un corazón sincero, con un corazón dispuesto
para ser guiados, ministrados por tu presencia. Gracias porque así como diste la vista al ciego Bartimeo, ahora tú le estás dando la vista espiritual a cada una de estas personas. Ruego, Señor, por cada uno de ellos, que el milagro del nuevo nacimiento pueda verse latente en cada una de sus vidas. Y en los que estamos en este lugar, ayúdanos a seguir perseverando, y que cuando vengan momentos de dificultad, momentos de flaqueza, podamos acudir a la persona correcta. Tú eres la persona correcta, oh Dios. Con tu Espíritu Santo sé que seguiremos firmes sin desmayar.